Quedarnos con esto. Las medidas que dio el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en el día de hoy, que principalmente puntea varias situaciones, más que nada con aquellos vencimientos de personas jurídicas, no físicas, y divide en lo que sería la legislación en el país y la legislación extranjera. Todo ese marco vamos a analizar. Te invito a venir conmigo, Facundo, a la mesa para poder tener la visión de un experto también y un análisis más profundo de todo lo que implica con Agustín Datelis, que es economista y director de AD Consultores. Buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aprovecho de paso también a saludar a nuestra compañera especialista en política, Giselle Rumó. Y bueno, en principio una evaluación más general de los anuncios de hoy de Lacunza. A ver, los anuncios intentan calmar una situación en el marco de un nuevo manotazo de ahogado, digamos, de parte del gobierno. Son anuncios que apuntan a evitar una situación de default este año, digamos, donde, recién escuchaba lo que explicaba, es así, digo, si vos tomabas el programa financiero para este año y decías, bueno, a ver, ¿cuáles eran las obligaciones de Argentina? ¿Considerabas que la renovación de letras del Tesoro, de estas famosas letes de las que tanto se habla, venía cayendo muy fuertemente, sobre todo después de las PASO? De hecho, en el día de hoy todo esto se dispara. ¿Por qué? Porque la licitación que se hizo hoy de letes se tuvo que declarar desierta. ¿Qué quiere decir desierta? No hubo interés de parte de los tenedores de estos títulos de refinanciarlos y seguir parados en ese instrumento. Ahora, el programa financiero que el gobierno le había presentado al Fondo Monetario Internacional estipulaba que estas letes iban a tener una renovación del 50%. Frente a la situación de crisis de confianza que te dice, bueno, no, declarás desiertas las licitaciones porque nadie está interesado en seguir acá, el programa financiero no cerraba. ¿Qué quiere decir esto? Que vos cruzabas los números de ingresos y necesidad de enfrentar pagos de vencimientos en dólares del gobierno de acá a fin de año y te ibas a un default. El gobierno en un momento iba a tener que decir, miren muchachos, no puedo pagar más, y la economía caía en default con todo lo que eso implica. Entonces, lo que hace hoy, porque además aparece en los últimos días esta posibilidad cada vez más importante, cada vez más fuerte, de que el Fondo Monetario no haga el desembolso que tenía programado para septiembre de 5.400 millones de dólares. Ahora podemos explicar por qué la situación complicada en la que se encuentra el Fondo Monetario con la Argentina. Entonces, frente a la eventualidad de que ese desembolso no ocurra, que además de acá a fin de año, además de esos 5.400 millones, está estipulado otro desembolso. De acá a fin de año son 6.600 lo que tendría que poner el Fondo Monetario en Argentina. Con eso completa un poco. Con eso, sí, después quedarían más o menos 6.000 y pico, 7.000 para el año que viene, y completaría todo el crédito stand-by de 57.000 y pico de millones. Hasta ahora desembolsó 44.500. O sea, si hiciera los desembolsos, terminaría el año con 50.000, ponele. Ahora, frente a la eventualidad de no recibir eso, ya el programa financiero estaba caído. Agotado. No había forma, estabas en default directamente, y el Fondo Monetario venía dando señales de que parecía que este pago no va a realizarse. Yo hoy te diría que está muy en duda que vaya a realizarse. Entonces, frente a la alternativa de caer en default y que el mercado financiero hace estos numeritos que yo te cuento que estamos nosotros haciendo todos los días, mira, toma sus decisiones, y eso implicaba más suba de riesgo país, tensiones sobre el dólar, una situación que ya se tornaba absolutamente inmanejable. Entonces deciden hoy hacer esto que hicieron, que anunciaron, que ustedes bien explicaban recién. Ahora, hay que ponerle palabra a las cosas sin miedo. Esto que anunció el gobierno hoy es un default técnico. A ver, ¿cuál es la definición de default técnico? No implica un no pago. Lo que implica es que si vos le cambiás las condiciones acordadas a un acreedor de manera compulsiva, no es que vos lo invitás voluntariamente a llegar a un acuerdo, compulsiva, porque acá nadie le preguntó. Si mañana viene una compañía de seguros y te dice, no, mirá, yo necesitaba esa plata al vencimiento, no, bueno, tenés que esperar 90 días. Puntualmente con las letes. Letes y LECAPs. Exacto. Sí. En los otros casos... No, LELIC no. LELIC no, en el caso de los bonos y demás es distinto porque sí es voluntario. Sí, a ver, digo, mi lectura es, la única medida efectiva que tuvimos hoy es la primera de las que vos anunciaste, que es la de este canje compulsivo de letes, donde lo que te dicen es, si vos sos inversor institucional, vas a cobrar el 15% al vencimiento, a 60 días el 25% y a 90 días el 60%. O sea, te estiran los pagos. Ahora, primero, uno dice inversor institucional. Los inversores institucionales, que hoy el ministro decía son el 10% de todo, sí, son el 10% a nivel individuo, a nivel, lo identifican por quit, ¿no? Digo, entonces, vos sos una compañía de seguros, sos un banco, ahora, ese 10%
tiene en su poder el 95% de todo el stock de letras ¿De qué y de monto caps que está dando hablamos? ¿Se vuelta. le puede poner un monto a eso? De acá a fin de año, no tengo el número en la cabeza, pero pensá que en dólares es el equivalente entre pesos y dólares a 11.000 y pico de millones de dólares. Precisamente hablábamos, ¿no? Que ese 10% es el significativo porque es el que tienen los bancos Claro, principalmente por eso. y es con el que recaudan un gran porcentaje ahí, por mes. Fíjate esto, tan improvisada fue la medida que empiezan a aparecer algunos problemas de aplicación a partir de mañana. Por ejemplo, inversores institucionales, el propio gobierno dijo, sí, son compañías de seguros, son bancos. Bueno, ¿son fondos comunes de inversión también? No se aclaró. Los fondos comunes de inversión, del otro lado, tienen ahorristas individuales, cuotapartistas se llaman, que son quienes van y ponen su dinero en el fondo común de inversión. Ahora, si mañana se decide que esto se confirma que sí también aplica a los fondos comunes de inversión, en tanto que son inversores institucionales, ¿qué pasa con los clientes que están del otro lado? ¿Qué pasa si cualquiera de nosotros tiene un fondo común de inversión y dicen, bueno, yo quiero rescatar mi participación y el fondo tiene que salir y vender estas letras, LECAP, LETE o lo que sea? No va a encontrar mercado porque el gobierno le dijo, no, yo te piso esto por unos cuantos días. Bueno, ese tipo de problemas. O el gobierno al final va a decir, no, entiendo que los fondos comunes de inversión, más que inversión institucional, son un agregado de un montón de inversores individuales, entonces los considero como individuales. Bueno, no está claro qué va a pasar con eso. Si eso ocurre, ya no es el 95% del volumen, es un poco menos. Para cerrar esto ya, el programa financiero, con esta medida que se tomó hoy, estaría cubierto, pero no porque solucionamos ningún problema. Porque lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, tengo una bomba de tiempo en la mano. Y le está diciendo a Alberto Fernández, que después del resultado de las PASO pareciera que es irreversible, que en octubre vaya a ocurrir otra cosa, le está diciendo, bueno, acá tengo la bomba de tiempo en la mano, tomá la bomba, hacete cargo, ustedes, tenedores de títulos, vean cómo se arreglan con esta gente a partir de enero. Es lo único que está ocurriendo a partir de No, enero. ni siquiera a partir de enero, porque con los plazos a 6 meses es marzo. Sí, bueno, a partir Dando de marzo. 100 Digo, a días de partir gracia, porque hoy lo calculábamos, ¿no? Dan Sí. esos primeros 100 días de gracia al nuevo gobierno, sea quien sea. Claro, sí, por eso. Sí, bueno, si es que esos 100 días de gracia los tenés, porque la situación apremia, ¿no? Esperemos. Ahí, Agustín, ¿había otra alternativa, digamos, en un contexto donde por tercer día consecutivo se vendían cada vez más reservas? Como dijimos, hacés los números y la verdad no llegaban Sí. ni siquiera Mirá. el 27 de octubre en materia financiera. Sí, la situación es cierto que es muy compleja. Yo hace días que digo, estamos al borde de la cornisa y no hay red de contención. Digo, es muy compleja la situación. A ver, algunos, vamos a decirlo, venimos destacando esto hace mucho tiempo. No es que nos sorprenda. Hace rato, si se revisan los archivos, que yo vengo diciendo, miren, esta medida, esta otra, nos están conduciendo a una situación que se va a tornar en algún momento incontrolable. Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos hoy. Ahora, vos me decís, ¿hoy qué podrían haber hecho? Yo te digo, hoy el mercado financiero, yo hablo mucho con operadores financieros, bancos, durante el mercado financiero, no te digo Axel Kicillof, el mercado financiero estaba diciendo, esperemos que el gobierno saque alguna medida restrictiva, algún encaje a la salida de capitales, que tome alguna decisión que contenga la demanda de dólares, aunque sea transitoriamente, o sea, para ponerle una palabrita que todos reconocen, pero no era eso lo que decía, una especie de cepo, Sí. pero light, llamémosle, para tratar de por lo menos controlar a los grandes capitales. Medidas restrictivas, ponerle algún encaje, que no puedan salir por un tiempo. Se hablaba de aumentar las retenciones para ordenar un poco el frente fiscal. Se hablaba de obligar a los exportadores a liquidar sus dólares en la Argentina, porque hoy hubo una medida del Banco Sí, Central, hubo una medida. pero también muy lavadita. Que les pone freno a la Claro. cantidad de dólares de exportación y con Claro. eso, si necesitan Sí, en realidad si necesitan son los liquidez van a pesos. tener que vender. Claro, en realidad va indirecto, porque lo Exacto. que dice es, le limito la capacidad de que puedan endeudarse en pesos Exacto. en el sistema local. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si estos tipos, agroexportadores, para financiar su capital de trabajo y su funcionamiento, no van a encontrar pesos porque se les cierra el sistema bancario, porque el Banco Central lo prohíbe, entonces van a traer sus dólares, los van a liquidar para usar esa plata para capital de trabajo y funcionar. La realidad es que es una medida... Primero, no es un momento de siembra de grandes requerimientos de parte de los agroexportadores. Segundo, no estaban tomando muchos créditos en el sistema porque las tasas son prohibitivas. Vos pensás que hoy las tasas están en el orden del 90 y pico, 100%. Entonces, es una medida menor que llega tarde, digamos, que no alcanza a compensar la situación dramática que hoy se atraviesa. Te digo, mi lectura a partir de lo de hoy es que es muy preocupante lo que viene
y me tomo de algo para cerrar que es puntual. Si vos mirás el aftermarket, que miramos los que seguimos el mercado financiero, que son los precios de algunas acciones que operan después del cierre en Estados Unidos, hoy las acciones argentinas, los ADR de acciones argentinas, ya estaban 5 o 6% abajo del precio de cierre que tuvimos hoy a la tarde, después de la declaración del ministro. Esa es la primera reacción que se observa, ¿no? Bueno, a ver, también es política esta crisis, ¿no? Muy No bien, es por eso, completamente no es política. una crisis solamente económica. De Las los dos dos, lados, sí. tanto del gobierno como del Frente de Todos o de la oposición, se echan la culpa de por qué pasó esta devaluación después de las PASO del 11 de agosto. Lo que yo te pregunto es lo siguiente, ¿no? Porque la realidad es que la crisis está desde hace 1 año y medio, la recesión, la inflación, todo eso se acepta. Pero antes de las PASO, el riesgo país estaba en 800 puntos y el dólar estaba en 46. Sí. La realidad es que después del resultado, más allá de la mala actitud que tuvo el gobierno de salir como salió, el resultado se modificó, la devaluación sucedió por el resultado. Entonces, ¿vos no ves mal que Alberto Fernández, sabiendo que genera temor por lo vivido con el kirchnerismo, porque no dice si su ministro va a ser un ortodoxo como Nielsen o va a ser alguien más cercano al kirchnerismo, por toda esa ambigüedad, fue imprudente al salir con ese comunicado durísimo el otro día con el fondo, que fue salir con los tapones de punta? Sí, a ver. Hay cierta responsabilidad Primero también. hay que entender que la situación a la cual nos condujo en términos políticos, pero que tiene vínculo directo con lo económico, el resultado de las PASO es una situación de una trampa muy difícil que hace que el periodo a transitar de acá a octubre sea muy difícil. Porque vos hoy, ¿qué tenés? Y antes te lo vinculo con la idea de qué va a ser el Fondo Monetario. Vos tenés un gobierno en retirada, porque digamos que sería un milagro, algo muy raro que hiciera cambiar el resultado de lo que pasó en agosto para el mes de octubre. Entonces, un gobierno en retirada. Un gobierno que pareciera que esto es irreversible, que está llegando, pero que institucionalmente no es nada, digamos. Alberto Fernández no deja de ser un candidato que está en la casa, va, viene, pero no tiene ninguno. Entonces, en ese marco, además donde los dos están en campaña, porque el gobierno no resignó y dijo, bueno, el resultado es irreversible, sentémonos a hablar, acordemos la transición ordenada, nosotros ya nos estamos yendo. No, el gobierno dice, vamos a dar pelea, esto se puede dar vuelta. Hoy veía que Carrió salió de nuevo, después de lo dicho de la Cunza. Para los dos es difícil encontrar de los dos lados un equilibrio. Claro, pero digo, esta situación marca una complejidad muy fuerte desde la política que te frena muchas cuestiones de lo que está pasando en lo económico y explica muchas reacciones del mercado financiero. Para explicarte nada más esto, digo, Alberto Fernández lo que hizo en el comunicado después de la reunión con el Fondo Monetario, en realidad es ratificar la posición que él vino sosteniendo a lo largo de toda la campaña, que él dijo, yo me voy a sentar a negociar de una manera muy dura con el Fondo Monetario. No estoy de acuerdo con la política que el Fondo Monetario llevó adelante en combinación con el gobierno en la Argentina. Creo que hay que ir para el otro lado. Voy a reperfilar, ya que hoy se habla tanto de eso, los vencimientos para descomprimir esa carga de intereses de deuda y voy a intentar recuperar las herramientas de soberanía, de política económica para retomar el camino del crecimiento. Eso dijo en el comunicado. Entiendo yo, sí, desde el punto de vista de mercado, que es muy duro y hay sobrereacción también en los mercados financieros. Pero bueno, por eso digo lo complejo de la situación, ¿no? Tenemos que ir un corte, Agustín, Dale. pero te invito a quedarte, ¿eh? Vamos Dale. a seguir con las repercusiones políticas y económicas en el próximo bloque. Enseguida regresamos. La situación crítica de la Argentina se recrudece la campaña política, se recrudece también la inestabilidad en la economía y también la inestabilidad política, porque como veníamos mencionando, de un lado y del otro se viene echando la culpa de lo que sucede en los mercados. Vamos a analizar bien la parte política. ¿Qué sucedió en el día de hoy de puertas para adentro de cada uno de los sectores, Gise? Bueno, el anuncio del plan fue elaborado por el ministro Lacunza con su equipo, pero obviamente viene siendo consensuado. Ayer fue esa reunión clave en la que estuvieron con el titular del Banco Central, Guido Santleris, con el presidente y con Marcos Peña. El presidente se lo había pedido a Lacunza, había pedido que genere ciertas medidas. Bueno, consensuaron, tuvo un alto contenido político, el discurso, como veníamos diciendo, fue más político que financiero, ¿no? Claro. Uno puede decir anuncio. Y hubo un gesto hacia la oposición, porque de alguna forma se reconoció, lo veníamos diciendo también, se reconoció que había que cambiar respecto a la reperfilamiento de la deuda, que es algo que venían pidiendo, y se incorporaron estas sugerencias y estas medidas que los técnicos, los economistas, tanto de Alberto Fernández como de
Labaña, le habían pedido en relación con el fondo al ministro Lacunza. Recordemos que vienen diciendo que es el gobierno el que tenía que iniciar, al menos con el Fondo Monetario Internacional, estas negociaciones, que tenía que ser ahora y no que las empiece el nuevo gobierno. La realidad es que también es difícil para el gobierno generar un discurso, porque le está hablando como a dos audiencias, ¿no? Por un lado tenés a los votantes y por un lado tenés a los mercados, que piden cosas distintas. Y a su vez tenés al presidente y al gobierno que tiene que generar gobernabilidad y que esto no explote por el aire, y tenés también al candidato, porque la verdad que no pueden bajar los brazos. Aunque sea difícil remontar el resultado, igual hay legisladores, hay intendentes, la tienen que seguir peleando. Con lo cual, bueno, pareció hoy, viste que todos los días esto cambia, una suerte de equilibrio. En Pichetto salen los radicales con los tapones de punta, ¿no? A decir que el Frente de Todos quiere incendiar todo, pero por otro lado, Lacunza salió de una manera como más institucional, más político y más componedora. Y además... Hay que ver también en este sentido, si bien el anuncio de Lacunza fue con medidas políticas y perspectivas económicas y medidas también económicas con perspectivas políticas de un lado y del otro, es un ministro, es una figura política bastante aceptada por todos los bandos políticos. Sí, es verdad, tiene un buen perfil, se lo respeta muchísimo, entonces también eso. Y aparte está ayuda. Nuevito, porque si bien viene de la provincia, no tuvo el desgaste de la exposición que genera el ministro de Economía de la Nación, ¿no? Pero además, de todas formas, hay como algo que involucra a la oposición, porque es un gesto hacia la oposición, pero también los involucra. A ver. Porque, de alguna forma, ¿qué le está pidiendo, sobre todo el candidato Alberto Fernández, a el gobierno, Roberto Labaña? Le está diciendo, dejen de hacer campaña y gobiernen. Bueno, de alguna manera, lo que están haciendo ahora es decirle también a la oposición, ustedes también dejen de hacer campaña y gobiernen, porque el Congreso sesionó este año 5 veces nada más. Está prácticamente cerrado. Y enviar un proyecto, el que tiene que ver con los bonos emitidos en pesos bajo legislación nacional, que va a ir al Congreso, lo otro va a salir por DNU, el de las LETES, les está diciendo, bueno, ustedes también vayan e involúcrense, gobiernen, porque es una responsabilidad de todos en ese sentido. Me parece que de ahí manera les devuelve la pelota. Es un gesto de reconocimiento a lo que venían pidiendo, pero también le dicen, ustedes también hagan campaña, pero también gobiernen. Y además también puede haber una picardía, vamos a ver qué pasa si se trata ahora. Si no se trata, también instala el tema en agenda, con lo cual puede marcar y dejar expuestas algunas diferencias que hoy tiene Alberto Fernández en la tropa, porque como decíamos antes, una cosa es el ortodoxo Nielsen y otra cosa es Grabois, Axel Kicillof y compañía. Bueno, ¿no? aprovechemos que está Agustín Datelis acá con nosotros, que de economía sabe bastante, para evaluar un poco también este aspecto y esta mirada política de los anuncios económicos. Sí, primero tomando algo de lo que decías recién, digo, a ver, hay que entender que el gobierno, primero, es el único responsable de que hoy tengamos un perfil de deuda imposible de afrontar, porque digamos, cuando los diferentes sucesivos secretarios de finanzas decidieron emitir deuda a determinados plazos, uno va mirando los perfiles de vencimiento, las colocaciones, la necesidad de refinanciamiento, va analizándolo en un contexto macro, bueno, evidentemente hicieron todo mal. ¿Y qué tendría que haber hecho si no se toma deuda? ¿Qué primero, habría que haber hecho? Digamos, ¿qué hay que hacer para tener superávit fiscal y bajar la inflación? No, es que no deberían haber encaminado el ritmo de endeudamiento voraz que encaminado, ni mucho menos vinculado directamente a un proceso de fuga de capitales. ¿Y qué hay que hacer? Por eso, no, para deberían haber atendido desequilibrios macroeconómicos de una manera, a mi entender, completamente opuesta a lo que hicieron. Digo, deberían haber atendido una contención de la inflación de una manera mucho más amplia y abarcativa, no como hicieron con el Banco Central montando una bicicleta financiera por un lado, generando un tarifazo por el otro, dolarizando las tarifas, permitiendo un salto cambiario. O sea, fue una sucesión de decisiones que se fueron tomando que fueron llevando a que las cosas cada vez se hagan más complejas. Pero quería marcar algo particular con lo que decís, que yo comparto este análisis que se están tirando la pelota de un lado para el otro, pero también hay que entender que el gobierno, todo este endeudamiento, que digo que de manera muy responsable lo hizo y muy ineficiente, porque si no, no te pasa. Digo, si vos tenés un gerente financiero en la empresa, que es el responsable de emitir la deuda, mantener un perfil de vencimiento, te concentra todo el perfil de vencimiento en los próximos 2 años y dada tu actividad se hace impagable, bueno, lo tenés que echar a patadas. Bueno, esto es lo mismo con el país lo que hicieron. Pero digo, en ningún momento esto pasó por el Congreso de la Nación. En ningún momento se pidió al Congreso de la Nación que se exprese o que dé algún visto bueno al proceso de endeudamiento que se estaba llevando adelante. Todo lo llevó adelante el Ejecutivo. Es más, cuando se pidieron aclaraciones, que se vaya al Congreso, siempre se eludió y no se hizo. Y ahora
se pretende que el Congreso de la Nación, en alguna trámite express rápidamente, se junte y discuta si reperfilar o no, que además es muy complejo, porque se está hablando de una cuestión voluntaria, donde habrá que juntar a todas las partes. La deuda en Argentina está absolutamente atomizada, tenés que sentarte con un montón de acreedores. Es un proceso que todos saben que es imposible que vaya a llegar a alguna solución antes de octubre. Lo único que hace es ir ganando tiempo en esto de que veníamos hablando antes. Otra de las medidas que quizás pedía la oposición y efectivamente se anunció es justamente esto, reperfilar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que no es menor porque son 44.000 millones de dólares que ya nos gastamos. En ese sentido, ¿crees que es oportuno, digamos, o había otra alternativa también? No, ¿Esperar que lleguen los 5.400 millones? No, eso es algo que hace rato que se viene planteando, y yo lo vengo planteando también, que si vos mirás la concentración de vencimientos de intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional entre el 2021 y el 2023 era impagable, absolutamente impagable. Entonces, lo que veníamos diciendo muchos es, bueno, con el Fondo Monetario va a haber que sentarse y extender esos vencimientos para descomprimir un poco y darle más grado de libertad a la política económica y tener herramientas. Eso es algo que estaba descontado, el mercado lo tenía descontado, el Fondo Monetario también, y lo iba a tener que llevar adelante Alberto Fernández, Lavagna, Macri o quien fuera el que fuera a suceder. Lo que cambia no era ese estiramiento de plazos, donde todos ya sabían cambiar el programa de stand-by en uno de facilidades extendidas, todo eso estaba instalado, el mercado ya lo daba por hecho y por descontado. Lo que cambia es la modalidad de la negociación. El gobierno venía dispuesto, porque así venía trabajando con el Fondo Monetario, a llevar adelante las reformas estructurales, flexibilización laboral, reforma previsional, avanzar con la política de ajuste, buscar el déficit cero, etcétera. Y la oposición, en particular Alberto Fernández, venía planteando, no, ese no es el camino, no vamos a llevar adelante estas reformas estructurales, no pensamos seguir con la política de ajuste, tenemos que recuperar grado de libertad. ¿De dónde van a sacar la Para. Bueno, Hay un punto que no quiero dejar pasar en esto. Agustín, vos que sos economista, Sí. se habló de reperfilar y parece que se tiene mucho miedo a esto de la utilización de la palabra reestructurar. mucho miedo. ¿Sabés que hablaba con algunos periodistas económicos hoy que hace un rato que empezaron a sacar en algunos medios de comunicación notas hablando de reestructuración y me dicen, nos están llamando del Ministerio de Economía para decir que no usemos la palabra reestructurar? Y porque, bueno, Ahora, por el término por el correcto, pasado, por el a eso prontuario está que bien, tenemos. Pero a eso Pero es a es lo que una voy. ¿Es incorrecto decir que se está reestructurando? No, se está reestructurando. Digo, por eso yo digo, llamemos las cosas como son. Es una reestructuración e incluso en el caso de los instrumentos de corto plazo, las LETES y las LECAP, es un default técnico. Si vos de manera compulsiva le cambiás a tu acreedor las condiciones sin previo aviso y sin que tenga lugar a reclamar absolutamente nada, es técnicamente, agarrás un manual de finanzas de mercados financieros, técnicamente eso se llama default técnico, que no es un default en el sentido de dejar de pagar, como hizo Argentina en el 2001, pero sí es un default técnico en el sentido de que vos le estás cambiando sin consultarle las condiciones de repago del instrumento que el tipo tenía. Ahora, retomo lo de antes, porque ¿cómo se va a financiar si gana Alberto Fernández? Porque vos decís, no va a ajustar, no va a hacer esto. La realidad, ¿qué va a hacer? La realidad es que va a recibir... ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner cepo? ¿Va a emitir moneda? La intención es que no. ¿De dónde va a salir A la ver, plata? la realidad es que va a recibir un despelote, sobre Sí, todo, bueno. digo, ya veníamos con la situación como veníamos y ahora con esto de los últimos tiempos, las medidas estas del IVA, todo lo último que se lanzó, más todo esto de hoy y tirar la deuda para adelante y todo, es una bomba de tiempo, más las LELIC, más todo eso. Bueno, Me parece escuchar el discurso de Macri en el 2015. No, pero Con digo, a ver, distintas cosas. no, Dice no, pero digo, Igualmente, a ver, Dos creo bombas que de los tiempo, dos, pero- a ver, Giselle, creo que los dos coinciden en que me imagino Sí. que el gobierno va a tener que salir o va a intentar salir a meterse en el balotaje. Y sea quien sea el ganador, sea el propio Sí, Macri. va a o sea haber dos Alberto, herencias. Va a tener esta Va a misma tener crisis. Va a haber dos y va a tener herencias. que resolverlo. La herencia de la Igual herencia. esto O del sea, gobierno, esto en realidad nos queda a nosotros, esto no es del que es a gobierno uno o a otro. intentando meterse en el balotaje, que no es culpa del gobierno, es válido absolutamente. Digo, los dos es una disputa, son candidatos y quieren ganar. Un candidato quiere ganar. De hecho, lo dijo Ahora, hoy la CUNSA. Sí. Todos quieren ganar la elección. Obvio, y es válido porque ese es el juego. Ahora, lo que digo es cuidado, porque el resultado de las PASO nos metió en algo muy peligroso. Sí. Vos imaginate cómo pueden transitar los próximos días en Argentina con dos candidatos, o más, pero digamos los dos más importantes, dos candidatos disputando una elección, donde vos en una elección, en una campaña, tenés que contrastar con el candidato. Contrastar terrible. significa criticarlo, significa discutir, significa, bueno, ¿cómo vamos a transitar eso en este grado? Y después, digo, es muy amplio lo que me preguntabas, de dónde sale, esto es muy complejo, pero lo que va a ser ineludible es un gran acuerdo nacional. Digo, muchas veces se habló de esto en Argentina, te dicen, no, es imposible. Bueno,
esperemos que sea posible, porque si no vas a un gran acuerdo nacional, acuerdo de precios, salarios, con sectores clave que se pongan a jugar en esto, a participar y se hagan cargo de la situación, solito, desde el lado de la técnica, de la política económica y de las herramientas que tenemos los economistas, no hay mucho para hacer. Cortito, una última pregunta es de Facu. Justamente con respecto a esto, ¿no es justamente las reformas que hacen falta desde lo previsional, pasando por lo laboral y lo impositivo, lo que va a, de alguna manera, ordenar los números finalmente de la Argentina? Sí, tal cual, porque ahí, digamos, tenés muchas distorsiones que arreglar y tenés muchos problemas, porque vos tenés, por un lado, que atender las necesidades de los jubilados que hoy vienen recontra golpeados, que tienen una jubilación mínima por debajo de la línea de la pobreza, y esa es una realidad que atender. Y por otro lado tenés otra realidad que atender, que es la de que el gasto público, la participación de esa seguridad social que es dentro del gasto público, que es la partida más importante, indexada, atada directamente a la inflación, en un proceso como el que tenemos en la Argentina, inflacionario lanzado, también te genera una cuestión que no te permite ordenar las cuentas. Ese no permitirte ordenar las cuentas te genera ruido y problema del mercado financiero. Tenemos que cortar y gane ir al quien corte. gane, se vienen las Gane que reformas. gane es muy complejo y vos tenés que dirimirte entre las exigencias de un mercado financiero que si entra en crisis te puede llevar a una situación inmanejable y las exigencias de una sociedad que viene muy golpeada en los últimos años y que tiene bastante que ver rápido. Bueno, nos quedaríamos preguntando todo el programa. Gracias, Agustín, por Gracias estar a acá ustedes. con nosotros. Vamos a un corte, enseguida regresamos.